la oración efectiva o cómo debemos de orar. Esta es la segunda parte que la hemos titulado las oraciones efectivas o las oraciones que agradan a Dios, las oraciones que podemos nosotros aprender a acercarnos más a Él con ayuda de mi Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Las oraciones efectivas son aquellas, hermanos, en que nosotros pedimos hacer la voluntad de Dios, pero aquí viene uno de los secretos de esas oraciones efectivas, hermanos. Y eso está en Hebreos 3:7 del 11 al 18. Hebreos 3:7 del 11 al 18. Y dice así: por esto juré en mi furor, que no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando el Señor acá? Nos está recordando que el pueblo de Israel entró en rebelión, en desobediencia, y no le creyó a Dios. Entonces el Señor dice que no entrarán en su reposo. Nosotros, si somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, cada vez que estamos orando, debemos entrar en el reposo. Pero es que hay algunas diferencias y conceptos de qué es el reposo. Uno de los conceptos que nosotros estamos tocando aquí del reposo es cuando nosotros oramos y entregamos todos nuestros afanes, cargas, preocupaciones, estrés, ansiedad, depresión, hambre, persecución, todo, entramos nosotros y se lo entregamos al Señor para tener esa paz que solamente lo da el Señor. Hay otros conceptos del reposo, pero nos estamos refiriendo a este. Si yo entro a ese lugar santísimo cuando estoy hablando con mi Señor Jesús, tengo que entregar todo lo que me tiene a mí en incertidumbre y de pronto me siento atribulado. ¿Por qué se lo quiero entregar o por qué se lo entrego? Porque estoy confiando en Él y mi paz que Él me da es porque yo confío en Él. Pero si yo oro y sigo pensando y preocupado en lo que me está pasando, no entro en el reposo del Señor. Y eso quiere decir que somos incrédulos, que el Señor de pronto no puede solucionar eso o que no nos escuchó. O sea, la mente humana es tan compleja que cualquier cosa que nosotros no suceda, empezamos a cavilar, a pensar en que Dios nos abandonó o que Dios no nos escucha o que soy indigno para que el Señor me escuche. Y eso no es cierto. Miremos acá, 12. Dice así: hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. ¿Cómo tenemos que entrar en ese reposo orando? Con un corazón como arrepentidos si hemos pecado y no ser incrédulos. Él está con nosotros y en las oraciones Él nos está escuchando, viendo nuestro corazón, que tanto confiamos en Él porque Él sabe lo que nos está sucediendo antes de que nos pase. Entonces, el significado de entrar en reposo, para lo que estamos nosotros refiriéndonos, que es en la oración, es entrar con un pleno conocimiento de que Él está ahí, de que lo conocemos, de que nos ama y que tenemos que tener fe en el propósito que Él tiene de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, al grado de saber que estamos en su presencia. Si nosotros oramos por orar, les pregunto, ¿ustedes creen que eso le agrada a Dios? Nosotros tenemos que entrar a esa presencia y estar seguros que Él está ahí, aunque nuestros ojos físicos no lo vean, pero por intuición, por el Espíritu, nosotros sentimos su presencia y ante su presencia tenemos que agradarlo y que Él vea que confiamos en Él plenamente, que no es una oración más, que no es un rezo. Una de las cosas que al Señor le molesta es la incredulidad. No podemos entrar en su presencia si tenemos incredulidad. Cuando estamos en su presencia, estamos buscando ¿qué? Hacer mi voluntad o la voluntad de Él. Es la voluntad de Él. Ahí está otro de los secretos. Yo nunca voy a pedirle que se haga mi voluntad, sino pongo mis necesidades, pero le digo, Señor, hágase tu voluntad. Y hay un ejemplo, hermanos, en Mateo 26:39. El Señor está orando en Getsemaní y ahí nos muestra o nos da un ejemplo de
cómo él oraba para hablar con su padre. Y dice así en el 39, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame este trago amargo. ¿De qué estaba hablando él? Él ya sabía que en unas horas ya estaba él en la presencia del Sanedrín, donde lo iban a golpear y después lo iban a crucificar. Y dice él, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mira eso. Era un momento difícil para el Señor, claro. Él hasta sudó sangre, gotas de sangre. Tuvo un estrés altísimo. Y yo me atrevo a decir que una depresión tremenda. Iba a ser terrible cargar el pecado de toda la humanidad. Y el Señor, pues obviamente, teniendo un cuerpo humano, pues eso es algo tremendamente doloroso, que lo acogiera él, el pecado de toda la humanidad. Pero mire lo que dice el Señor, Padre mío, que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Cuando nosotros entramos en esa actitud, estamos agradando a Dios y Él nos va a contestar y es lo que nosotros interpretamos como oraciones efectivas. Eso quiere decir que tenemos una confianza plena en Él, en sus decisiones, en una dependencia total, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. No tenemos que perturbarnos, ni ponernos nerviosos, ni desconfiar porque tenemos X o Y situación. Miremos en un momentico Lucas 12:29, por favor. Aquí Lucas nos está hablando que Dios cuida de sus hijos. ¿Pero de qué? De sus hijos. ¿Y quién son sus hijos? Aquellos que nos hemos entregado de completo al Señor, no a medio, que confiamos en Él, que Jesucristo se manifiesta en nuestra vida y estamos nosotros con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y dice así, por lo tanto, no anden afligidos buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo, pero ustedes tienen un Padre que ya sabe lo que necesitan. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también todas esas cosas que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Y esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Por lo tanto, el Señor la cumple. Vea qué maravilloso es esto. Cuando entramos en oración realmente estamos confiando en Él. No importa las circunstancias que estés viviendo o que yo esté viviendo, tengo que confiar en Él, hermano. Plenamente, Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Él sabe lo que va a pasar entre una hora, media hora, entre un mes, entre un año, entre 10 años, 15 años, y Él nos direcciona de acuerdo a su voluntad. ¿No es una bendición eso, hermanos? Eso es lo que nosotros estamos tocando en este momento, las oraciones efectivas. Ahora miremos Salmos 95, 7, 11, que nos dice, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, somos ovejas de sus prados. Mire eso tan hermoso. Nosotros somos propiedad de Él. Escuchen hoy lo que Él les dice, no endurezcan su corazón como aquel día en Masá, en el desierto. ¿De qué está hablando el Señor? El pueblo de Israel, cuando endurecieron su corazón porque se asustaron y ese miedo los volvió incrédulos, sabiendo que el Señor estaba con ellos y que había ya mostrado ciertas manifestaciones poderosas como fue pasar el Mar Rojo y caer comida del cielo, y con todo eso se dejaron llenar de miedo y se volvieron incrédulos. ¿Será que nos puede pasar a nosotros lo mismo cuando tenemos un problema tremendo y vamos a orar y no entramos en el reposo del Señor, sino que oramos como cotorritas y después salimos a seguir preocupándonos en lugar de esperar que Él nos muestre qué tenemos que hacer? 9. Cuando me pusieron a prueba sus antepasados, mire, cuidado con poner a prueba al Señor. Y aunque había visto mis obras, de lo que me estoy refiriendo, vea. 10. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, esta gente anda muy descarriada, no obedecen mis mandamientos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Bárbaro esto, hermanos. Cuidado, no hay problema, no hay situación que sea más grande que Dios, que el poder de Dios. No podemos llenarnos de temor, de inseguridad.
de incredulidad, hermano, porque esas oraciones no van a servir de nada, así se sienten o se arrodillen horas y horas orando, pero no son efectivas porque no tienen la plena confianza que el Señor está ahí escuchándolos y que va a tomar una decisión para resolver nuestros problemas. Ahora vamos con Hebreo 3, 7 al 11, que fue el de la vez pasada, que me equivoqué, que no era ese el versículo, y lo quiero rectificar, que me equivoqué, y lo vamos a leer. El Señor aquí nos está diciendo que debemos de ser fieles a Él. La fidelidad es algo importante para que esas oraciones sean potentes. Pero si nosotros oramos y estamos después buscando el padrino, el amigo, el jefe para solucionar el problema, pregunto, ¿fuimos fieles al Señor? Y dice así, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, mire quién lo dice, el Espíritu Santo, hermanos. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Mire, vuelve a decirnos lo que se habló el versículo del Salmo. 9. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. 10. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí este reposo se refiere a la salvación. Por eso digo que interpretar reposo es dependiendo del tema que estemos hablando, porque este reposo tiene varios significados dependiendo de la situación. Por ejemplo, el día del reposo es otra cosa. Y aquí no entraron en su reposo, ¿por qué? Por incrédulos, no entraron a la salvación. Y 12, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tengan un corazón tan malo, incrédulo, que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura hoy, dice el Señor. Nos estamos animando como hermanos, que habla la Escritura para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde e incrédulo. Tremendo, tremendo. Nos conoce el Señor muy bien, porque nosotros tenemos parte ¿con quién? Con Cristo. Es que tú y yo le pertenecemos a Cristo. ¿Cómo creemos que Él no nos va a ayudar, que Él no nos va a defender, que Él no va a interceder por nosotros ante el Padre y que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo se nos olvida eso? Ante un problema, sea grande, muy grande. Y dice, porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin de la confianza que tenemos al principio. ¿Eh? Nos está hablando aquí el Señor de confianza. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Y en el capítulo 4, el Señor vuelve y nos repite, y dice así, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia. ¿Qué noticia hemos recibido? ¿Qué noticia estamos recibiendo, hermanos? Lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada al oírlo porque no se unieron por la fe. ¿Nos estamos uniendo por la fe? Con los que habían obedecido al mensaje. Pero nosotros que hemos creído, entramos en ese reposo del cual Dios ha dicho, por eso juré en mi furor que no entrarán en el lugar de mi reposo. Dejando ya en claro, hermanas, este versículo, cerramos con Mateo 11, 28, 29. Y dice así, se refiere a hablar sin temor. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. 30. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo ustedes, porque valen mucho más que estos pajarillos. ¿Qué está el Señor diciéndonos? Que el Señor nos ayuda en todo momento, que el Señor no nos va a descuidar, no nos va a abandonar, que para Él somos sus hijos amados, valiosos. Entonces me pregunto, hermano, ¿por qué a veces caemos en esa
zozobra e incredulidad, en esa duda que no vamos a poder salir de X o Y problema, hermanos. ¿Por qué no? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Por qué no entramos a ese lugar santísimo, a ese reposo? Cuando estamos con Él, dejamos todas nuestras cargas y Él se encarga de eso y debemos de sentir esa paz. ¿Por qué sentimos esa paz? Porque Él es fiel, porque Él nos va a ayudar, porque Él cumple lo que promete. Él no es hombre para mentir. Pero la clave de estas oraciones efectivas es que nosotros estemos plenamente convencidos que Él está ahí y que Él responde por nosotros y que debemos dejar todo en sus manos y esperar cómo movernos de acuerdo a la voluntad de Él. Si el Señor dice muévase a la izquierda, debemos de movernos a la izquierda, a la derecha, al frente, al frente. Pero para eso debemos de estar en su reposo, tranquilos, esperando la dirección de Él. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere nuestro Padre que hagamos? Porque Él sabe la situación que estamos viviendo. Y Él, vuelvo y lo repito, Él lo sabe antes de que nos sucediera. Pero qué lindo es y a Él le agrada que nosotros, Señor, yo te entrego esto. Yo declaro que tú tienes la solución para esto. Hágase tu voluntad. ¿Ustedes creen que el Señor no nos va a responder si actuamos así? Díganme, ¿ustedes creen que no? ¿Qué hay de las oraciones no contestadas? Ciertamente la gente se enferma e incluso muere o por problemas económicos y pueden surgir una cantidad de situaciones difíciles como lo que habíamos hablado, lo había mencionado antes. Pero ¿qué pasa en nuestra mente? Empezamos nosotros a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que el Señor no nos contesta, no me dice qué debo hacer, pero Dios nos dice que le entreguemos nuestras preocupaciones a Él, incluso cuando la situación permanece muy sombría, muy difícil. Debemos depositar en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Eso está en 1 Pedro 5:7. Cuando todo el mundo parece caerse a pedazos, Dios nos puede mantener completos. Aquí es cuando una persona puede estar muy agradecida de conocer a Dios, porque el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, mire eso, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, al Padre, y denle gracias por todo. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Mire, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Eso dónde está? En Filipenses 4:5-7. Mire, es que el Señor nos da una cantidad de promesas y dice, Dios puede proveer soluciones a su manera. Escúcheme, es a la manera de Él. Puede resolver el problema de manera más grande de la que tú te puedes imaginar. Probablemente cualquier cristiano podría hacer una lista con ejemplos de lo que ha pasado en su propia vida cuando hemos dejado que el Señor tome control de esas situaciones. Pero ¿qué pasa si las circunstancias no mejoran? Porque puede suceder. Dios todavía puede darnos esa paz en medio de esa tribulación, porque Jesús lo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. ¿Dónde está eso? En Juan 14:27. En este punto, cuando las circunstancias aún se ponen más difíciles, porque hay momentos en que por más de que uno ore, se ponen más difíciles, es que Dios nos pide, escúchenme bien por favor, es que Dios nos pide continuar confiando en Él. La Biblia dice, debes de caminar por fe y no por vista, pero esta no es una fe ciega, sino que está basada en el carácter de Dios. Dios nos pide que confiemos en su integridad y en su carácter, porque Él es Dios, Él no miente. Por favor, estemos convencidos de que si nosotros ponemos nuestra situación en las manos del Señor, Él nos da la solución, porque grande es su compasión, su amor y su sabiduría y su justicia a nuestro favor. En Jeremías 31:3 Él dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. ¿Quién es fiel verdaderamente? Solo Dios. Y en el Salmo 62:8 dice, confíen en Él, pueblo mío, confíen en Él, abran su corazón cuando estén delante de Él. ¿Y cuándo es?
cuando estamos orando. Dios es nuestro refugio. Vuelvo y repito, está en el Salmo 62:8. En resumen, Dios ha ofrecido contestar las oraciones de sus hijos, y sus hijos son aquellos que lo han recibido y han entregado su vida y que lo buscan y lo siguen a todo momento. Esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos para poder enfrentar cualquier solución, cualquier circunstancia difícil. No podemos solo, como estábamos antes en el mundo. La base de nuestra esperanza y de nuestra fe es el carácter mismo de Dios. Absolutamente confiar en Él. No hay otra. Mientras más lo conocemos, más capacitados, más aptos somos para confiar en Él. Nosotros sabemos que Él cumple su palabra y porque Él sabe lo que necesitamos. ¿Eso en dónde está? En Mateo 6, 7 al 8, que ya lo habíamos hablado. 7, y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles. Eso es que rezar, como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, y antes que se lo pidan, ustedes deben orar así. Y nos enseña el modelo de una oración que es el Padre Nuestro, que en el siguiente capítulo lo vamos a hablar, lo desmenuzamos y hay que ponerlo en práctica porque es profundo ese Padre Nuestro. La razón principal es que hay que tener una relación con Dios, desear seguirlo, obedecerlo y de verdad escucharlo. Hay que tomar tiempo para escucharlo, lo que Él nos diga. ¿Ustedes se imaginan cuántas horas pasó nuestro amado Jesús y hasta de noche orando? ¿Y para qué? ¿Repitiendo ahí oraciones como un lorito? No, Él pasaba tiempos orando, era porque estaba escuchando al Padre, y para escuchar al Padre no hay tiempo cromos para el Señor. En otras palabras, es percibir a Dios por medio de su palabra, estar seguro que estamos en su presencia y como alguien que tiene el derecho de dirigir nuestra vida y recibirlo para que se haga su voluntad. Entonces, cuando oramos por algo, lo hacemos porque nos sentimos conmovidos viniendo a Dios con nuestras necesidades, con nuestras preocupaciones y cualquier asunto presente en nuestra vida. Debemos estar plenamente convencidos, hermano, porque si nosotros leemos la Biblia, Dios quiere confianza absoluta en Él. Y dice la Biblia, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, mire eso, si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? A la voluntad de Él. Acuérdese lo que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Él nos oye. Mire qué lindo. Él no está sordo. Él nos oye. Y en primera de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Que los ojos de Él están puestos sobre los justos. A ver, ¿quién es el único justo? Dios. Es que Él, nuestro Padre Celestial, al mirarnos, está mirando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían eso? Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo le va a negar algo a su Hijo si el Padre Celestial nos ve como ve a su Hijo? Por eso es que Jesús intercede por nosotros. La clave de toda oración es reconocer nuestro pecado como ser creado en nuestra oración. Mateo, Lucas 18, por favor, el 9 al 14 dice así. Esto es una parábola, hermanos. Y Jesús contó esta otra parábola para algunos que seguro de sí mismo por considerarse injustos. Mire eso. Hay gente que se cree justa y despreciaban a los demás. ¿Por qué los despreciaban? Porque se creían justos. Mire la arrogancia del ser humano. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno
2 veces a la semana y le doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero mire la actitud del cobrador, un pecador igual que nosotros. Se quedó a cierta distancia de él y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo por la vergüenza que él tenía, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un vil pecador. Y mire lo que dice el Señor, 14. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. ¿Por qué nos duele tanto cuando tenemos que humillarnos? ¿Por qué? Si a Dios le agrada eso, pero a nosotros no. Uy, ¿qué? ¿Por qué me voy a humillar? ¿Qué está pasando ahí con nuestra identidad en Cristo? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en esa parábola? ¿Cuál es la enseñanza? Que hay mucha gente que confían en ellos mismos. Cuidado, hermano, nadie es justo, todos nos equivocamos. Por más talentos que tengamos y dones, no podemos caer en confiar en sí mismo en lo que hacemos. Ay, soy muy sabio. ¿Cómo no? Esa actitud hace que desprecie uno a los demás. Mire eso. Y eso es la parábola que nos está mostrando el Señor, nos lee. Es fácil ver a partir de la parábola del Señor Jesús que el Señor aprobó la oración del publicano y estaba disgustado con la oración del fariseo. Eso se debe a que esta última consistía en lucirse, exhibirse, dárselas de justo y enumerar todas sus obras que hacía dizque para Dios. Se colocó a sí mismo en una posición muy alta, incluso al mismo nivel que Dios, pero seguro que, como dice un refrán popular, crecen como las palmas pero caen como cocos. Mire eso, cuidado con eso, porque podemos cualquiera caer en esa actitud. Ese hombre carecía totalmente de un corazón de reverencia hacia Dios y esto lo repudió Dios. Acuérdense de Caín y Abel. Acuérdense qué le pasó a Caín. El Señor le rechazó su ofrenda y este hombre mostró en su corazón lo que tenía de perverso, que hasta mató a su hermano Abel. Pero el publicano estaba completamente diferente, sabía que era un humilde pecador, así que en su oración tenía un corazón de reverencia, de humillación, de arrepentimiento hacia Dios y se desnudó a sí mismo delante de él, reconociendo su propia corrupción y maldad y pidiendo sinceramente el perdón de Dios. Qué linda actitud. Al final recibió la misericordia de Dios, adoptó distintas actitudes hacia cada uno de ellos debido a sus diferentes actitudes que ellos tuvieron con él. Hermanos, comparémonos con ellos. ¿Cómo están nuestras propias oraciones? ¿Juzgando a los demás? ¿Viéndoles sus errores? Frecuentemente adoptamos una postura equivocada. A veces, por ejemplo, cuando nos encontramos con un problema, sabemos que lo que estamos haciendo no está de acuerdo con la palabra del Señor, pero lo hacemos. Nos mostramos decididos a hacerlo y en nuestras oraciones queremos que Dios haga las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Como dicen por ahí, a torcerle el brazo a Dios, al Padre. Qué cosa tan ilusa, tan engañados. Este tipo de oraciones carecen por completo de conciencia y de razón. Todo está en oposición a Dios. Para que Dios nos escuche, debemos todos los hijos orar como el publicano, porque ¿quién no peca? Día a día, minuto a minuto. Debemos reconocer nuestro propio lugar como seres creados, tener una actitud de piedad ante Él y orarle a Dios con la precondición de la obediencia. No debemos tratar de reclamarle nuestros propios deseos. Oh Señor, pero ¿por qué no me diste esto? O exigirle que actúe de acuerdo a nuestros propios intereses o a nuestras propias voluntad. Solo debemos pedir que Dios haga las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Y hermanos, los reto a que hagan eso, a ver si no les contesta Dios. Solo de esta manera escuchará Dios nuestras oraciones, nos ilumina y nos guiará por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante nuestra relación con Dios? A ver, ¿por qué es tan importante? Cuando una persona es de verdad un hijo de Dios, cuando esta persona pertenece a Dios, Él los conoce y escucha sus oraciones. Jesús lo dijo: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mis ovejas conocen mi voz. Pregunto, ¿conocen la voz de Dios? ¿Conocemos la voz de Dios? Yo les doy vida eterna y nunca perecerán,
ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Quién lo dice? Dios. Juan 10, 14, 27 y 28. Al referirnos a Dios entonces, nos preguntamos, ¿realmente lo conocemos? ¿Y Él me conoce a mí? Sí, tenemos que preguntarnos eso, hermanos. ¿Tengo una relación con Dios o una religión? ¿Quién me va a garantizar que Él va a responder mis oraciones? Pues que Dios está muy distante de mí, como solo un concepto de la vida. Si Dios está distante o si no estás seguro de que lo conoces, aquí está la forma de cómo tú puedes comenzar una verdadera relación con Él ahora mismo. Y nos hacemos esta pregunta, hermano. Todos tenemos que hacérnosla. ¿Qué confianza le tenemos a Dios para que nuestras oraciones sean poderosas por medio de nuestra fe? ¿Qué confianza? Aquellos que no lo conocen ni confían en Él, Jesús parece ser demasiado generoso en su oferta, pero mire lo que dice en Juan 15:7, hermanos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederán. Mire eso. Palabra de Dios y Él lo cumple, pero hay condiciones, hermano. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás creyendo en la palabra? ¿Está en tu corazón la palabra? ¿Está dando buen fruto esa palabra que escuchas, que lees? ¿De qué sirve ir uno y escuchar una prédica si no damos buen fruto, hermano? Acuérdense de esa enseñanza. Esa es la condición, hermano. La confianza que tengamos al acercarnos a Dios y que pidamos conforme a su voluntad. Que esto no se nos olvide, Él nos oye. ¿Sabe qué he pensado? Que cuando oramos de una manera displicente y simplemente como un hábito, como una cotorrita, yo me imagino que los demonios o Satanás deben de estar burlándose de nosotros a carcajadas, viendo que no pasa nada. Eso me lo imagino. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, porque en su palabra lo dice. Primera de Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Dios contesta nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad del Padre, porque el Padre es el que las concede. Jesús intercede y el Espíritu Santo nos guía a saber pedir, a saber orar. Cada uno tiene su rol y Él nos lo dará de acuerdo a su sabiduría infinita, su amor tan grande por nosotros y sobre todo su santidad, hermano. ¿Qué más pedimos? ¿Qué garantía más pedimos? Sin embargo, la lucha que enfrentamos es suponer que conocemos la voluntad de Dios solo porque algo tiene sentido para nosotros. Ay, no, eso es voluntad de Dios, sí. Eso es voluntad de Dios. Suponemos que existe solo una respuesta y esa respuesta suponemos que es correcta porque la hicimos en una oración, la petición, y suponemos que es la voluntad de Dios. No esperamos a que Él nos diga, a que nosotros aprendamos a escucharlo. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles, hermanos, porque vivimos dentro de los límites del tiempo y límites del conocimiento. La información que tenemos acerca de una situación es limitada. En cambio, Dios es infinito, es ilimitada. Como también lo son las implicaciones de cualquier acción que tomemos con respecto a esta situación. El entendimiento de nosotros como seres mortales, o sea, por este cuerpo, es limitado. En cambio, el entendimiento de Dios es ilimitado, hermanos. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? El papel que juega un evento en nuestra vida o historia es algo que solo Él lo conoce y sabe cómo va a terminar. Él puede tener propósitos que van más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Por lo tanto, Dios no va a hacer algo simplemente porque nosotros decidimos que tenía que ser así. Y entonces nos formulamos otra pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que Dios se inclina a hacer? ¿Qué es lo que Dios se inclina a hacer? ¿Qué es su voluntad? Se podrían escribir páginas y páginas y páginas acerca de todas las intenciones que Dios tiene para nosotros. Es más, la Biblia completa es una descripción del tipo de relación que Dios quiere que nosotros experimentemos con Él. Es que la Biblia es el manual de vida. Así como nosotros tenemos un manual para una máquina, para un carro, una moto, el Señor nos dejó un manual para nosotros, cómo debemos de vivir. Pero pregunto, oiga, ¿leemos la palabra todos los días aunque sea 10 minuticos o preferimos hacer otras cosas? En ese manual de vida, hermanos, está ahí el propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros.
conocemos ese propósito. Les voy a dar unos ejemplitos ahí como para redondear. Eso está en Isaías 30:18. Porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que en Él esperan. Una de las cosas que cuesta trabajo, hermanos, por nuestra inmadurez espiritual, es saber esperar, y que se pare el primero que diga que no es así. Y todo se debe a nuestra inmadurez espiritual, a una fe paupérrima, se puede decir, porque a veces solamente nos alimentamos de lechecita, de las cosas así que nos enseñaron, pero no profundizamos en la palabra de Dios, no la escudriñamos, no la investigamos, no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Hermano, ¿captas eso? Lo que está sucediendo. El camino de Dios es perfecto. Ese escudo que el Señor nos da a los que en Él se refugian. ¿Cuál escudo? El escudo de la fe. Eso está en Salmo 18:30. El Señor se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Salmo 147:11. Sin embargo, la muestra de amor y compromiso más grande de parte de Dios para ti o para mí es esta. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Quién lo dijo? Jesús, Juan 15:13. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Mire que Pablo lo vivió y él dijo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando nosotros caminamos sobre esa palabra, el enemigo nos tiene miedo, porque nuestra fe es poderosa, hermano. Si Dios no me protege, yo no, me va a pasar algo. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, junto con Él, todas las cosas? Romanos 8:32, hermano.